Cordial saludo, doctora Lida Lorena Barón Pinto y compañeros maestrantes. En el día de hoy hablaremos sobre el perfil del docente del siglo XXI. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Roger Ramos y quien les habla, Heidis Moreno. El docente del siglo XXI es un formador y facilitador que domina sus disciplinas a través de metodologías activas. Ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. Para Gibson, las cualidades del docente se pueden resumir en 5E, es decir, educación, experiencia, entusiasmo, simpleza y excentricidad. La experiencia juega un importante rol y debe ir acompañada de una adecuada comprensión de las teorías. El entusiasmo del docente genera altos niveles de motivación y captura el interés de los estudiantes. Un buen docente es capaz de expresar con claridad conceptos complejos y los transforma en algo más simple. Además, un cierto grado de excentricidad puede llevar a altos niveles de aprendizaje. Existen ciertas cualidades que todo docente debe poseer. Entre ellas tenemos la madurez emocional, comprensión de sí mismo, que implica que el docente reconozca su carácter, fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. Cordialidad. El docente debe ser amable al interactuar con sus estudiantes. La confianza genera un clima apto para el aprendizaje y el diálogo. Da seguridad al docente, facilita la comunicación. Otra cualidad se refiere a sus actitudes de profesionalidad. El docente debe ubicarse en el contexto de lo que es su profesión y pretenda la mejora en el aprendizaje de sus estudiantes. El manejo de sentimientos y emociones. El docente debe conocer y entender las emociones propias al igual que las de sus estudiantes. Además de las cualidades anteriormente mencionadas, el docente también debe poseer responsabilidad, o sea, como abordar el plan de estudio, asegurar el compromiso y el aprendizaje de los estudiantes. Flexibilidad implica que ante una situación especial o problema que sea capaz de hacer cambios y modificaciones de actividades. Preocupación. El docente debe asegurarse que todos los estudiantes sean exitosos. Debe conocer sus personalidades, sus potencialidades, su ritmo y estilos de aprendizaje. Compasión. Es fundamental poder reconocer que los estudiantes tienen problemas personales para poder ayudarlos y que ellos los resuelvan y los superen. Cooperativismo. Crear espacios cooperativos de aprendizaje. Dedicación. La dedicación implica el tiempo y el esfuerzo en la preparación de actividades didácticas que beneficien el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente requiere tiempo para leer, analizar y reflexionar. Decisión. Disposición para asegurar el logro de las metas trazadas, hacer todo lo necesario para que los estudiantes reciban la formación que necesiten. Empatía. Un buen educador debe ponerse en el lugar de sus estudiantes y ver las cosas desde su perspectiva. Ser cautivador. Debe desarrollar la habilidad de atraer la atención del estudiante. Es necesario que el docente cree un ambiente agradable que permita un aprendizaje dinámico y dejarlo motivados a continuar aprendiendo. Características del docente del siglo XXI. El docente de estos tiempos debe reunir una serie de cualidades y características personales y profesionales. Según Blanco, entre las funciones que caracterizan el docente se encuentra la función metodológica, que son las actividades encaminadas a la planificación, ejecución, control y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La función investigativa son las actividades encaminadas a la problematización y a la reconstrucción de la teoría y la práctica en los diferentes contextos donde actúa el docente. Función orientadora.
actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal, en las cuales reina un ambiente de cooperación y de colaboración. Se necesita un buen docente que sepa escuchar, que comprenda a sus estudiantes y los apoye en los diferentes problemas que se le presenten en su vida académica, social o familiar. Competencias del docente del siglo XXI. Alcaide propone las siguientes: creatividad e innovación, ser abierto y receptivo a las perspectivas nuevas y diversas, ver el fracaso como una oportunidad para aprender, pensamiento crítico y resolución de problemas, reflexionar críticamente sobre las experiencias de aprendizaje y procesos, resolver diferentes tipos de problemas de forma innovadora, acceso y gestión eficaz de la información, utilizar la información con precisión y creatividad, usar la tecnología como una herramienta para investigar, organizar, evaluar y comunicar información. Como complemento a la clasificación planteada, Ayala y Cabrera consideran que en cualquier caso las competencias necesarias para los docentes deben contemplar 4 dimensiones principales: el conocimiento de la materia que van a compartir y de la cultura actual. Competencias pedagógicas, que son las habilidades didácticas, las técnicas de investigación, acción y conocimientos psicológicos y sociales. Habilidades instrumentales y conocimientos de nuevos lenguajes. Son las tecnologías de la información y la comunicación, el lenguaje audiovisual e hipertextual. Características personales: madurez, seguridad, autoestima y equilibrio emocional. Los docentes en el siglo XXI son de mucha importancia, ya que tienen la tarea de educar a una generación cuyo principal reto consiste en alcanzar la sostenibilidad y la resolución de conflictos ambientales, económicos, políticos y sociales. Orientados a tal fin, las cualidades, saberes, actitudes y características de los docentes de nuestro siglo, asociadas con su preparación académica, socioemocional y tecnológica. La formación del docente del siglo XXI necesita de un compromiso activo, debido al que, al ser tan dinámica, pide una constante actualización. Es decir, cada profesor debe tener una buena formación y preparación y contar con una alta capacidad pedagógica, ya que los retos de la enseñanza demandan técnicas actuales para enseñar a personas con distintas formas de entender la información, por lo que la autosuperación y la capacitación constante ha de ser una de las cualidades más notorias que distinga a un buen docente. En lo referente a la metodología de Miguel 2005, plantea clasificar los métodos teniendo como referencia su carácter presencial o no presencial. El docente del siglo XXI debe desarrollar modalidades organizativas que potencien el trabajo autónomo de los estudiantes, buscando respuestas a los interrogantes como: ¿qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿Y cuáles son los procesos involucrados en el proceso de aprender? Lo que define la variedad de métodos que se deben aplicar, entre lo que podrían ser: aprendizaje cooperativo. Esta estrategia de enseñanza, los estudiantes trabajan divididos en pequeños equipos en las actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. El profesor da retroalimentación propiciando la reflexión del equipo, como plantea Calvo 2017. Aprendizaje orientado a proyectos. En esta metodología, el producto del proceso de aprendizaje es un proyecto en torno al cual se articulan todas las actividades formativas y puede ser transversal, permitiendo involucrar diferentes áreas del conocimiento. Aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes aprenden en pequeños grupos partiendo de un problema. Buscan la información que necesitan para comprender el problema y obtener la solución bajo la supervisión de un tutor. Estudio de casos. Es una técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales,
presentadas por un profesor con el fin de llegar a una conceptualización experiencial y realizar una búsqueda de soluciones eficaces al caso o casos planteados. Simulación y juego. Dan a los estudiantes un marco donde aprender de manera interactiva por medio de una experiencia afrontan situaciones que quizás no estén preparados para superar en la vida real. Expresan sus sentimientos respecto al aprendizaje y experimentan con nuevas ideas y procedimientos. Gamificación. Se basa en técnicas y dinámicas propias del juego con el fin de motivar al alumno a conseguir un objetivo siguiendo mecánicas como puntos o niveles y dinámicas como recompensas, competencias y estatus, como afirma Celon 2020. E-learning es un proceso de enseñanza que se lleva a cabo y se desarrolla en Internet con procesos síncronos y asíncronos. Brinda la oportunidad que el estudiante desarrolle las actividades en el momento que considere indicado, teniendo en cuenta los plazos establecidos. Aula invertida. Es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto. Pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual. El estudiante se debe preparar para la temática que se tratará en el aula. En esta se aprovecha el tiempo poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en forma autónoma. Hablando de las habilidades comunicativas, Hines aporta el término entre los años 1971 y 1972. Podemos decir que es el conjunto que encierra la habilidad de comunicar bien, de ser entendido y entender a los demás, de saber estructurar este proceso para establecer las relaciones sociales con sus semejantes, donde se integran la correcta escucha, lectura y expresión oral y escrita. Implica saber identificar, interpretar, argumentar y abordar diversas situaciones con base en el lenguaje, integrando el saber hacer, el saber ser, haciendo uso correcto de estilos, métodos y habilidades. Otro aspecto que debe reunir el docente del siglo XXI es el bilingüismo. McNamara, en 1967, entiende el bilingüismo como la capacidad de desarrollar algún nivel de competencia en una segunda lengua. Ser bilingüe es esencial en un mundo globalizado. El manejo de una segunda lengua significa poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos. Díaz Maggioli, 2003, define este concepto como el crecimiento de una persona a largo plazo a partir de la comprensión del ejercicio docente y reflexión de sí mismo como maestro. Por su parte, Celi 2009 presentó el perfil de profesor de lenguas, resaltando lo fundamental del docente en la política nacional del bilingüismo. En lo que respecta a la evaluación, esta debe ser formativa. El docente debe tener en cuenta los siguientes roles para su mejor desempeño en este proceso. Planificar procesos evaluativos. Se debe considerar la consecuencia didáctica o lo que algunos llaman progresión de aprendizajes que se desarrolla para alcanzar un determinado propósito o competencia. Los estudiantes deben ir alcanzando su desempeño de manera progresiva. Socializar el aprendizaje. Con este nuevo enfoque se pretende que con el anuncio del propósito del aprendizaje se exponga y socialice cómo, con qué y cuándo serán evaluados los alumnos, porque resaltará más emocionante y brindará confianza a ellos y se sentirán más seguros. Se trata entonces de exponer y explicar planificando para la evaluación. Analizar evidencias. Implica tener claro cuál es el propósito de aprendizaje para determinar el nivel en el que se encuentran, identificar qué es lo que han logrado hasta determinado momento y qué es lo que falta para seguir aprendiendo. Retroalimentar. Se considera como el momento oportuno para copiar evidencias sobre el logro del aprendizaje por los estudiantes con la finalidad de reajustar su práctica pedagógica. Se corrigen errores, se aclaran dudas, se fortalece el proceso. Reajuste a la praxis. El proceso de evaluación formativa obliga al docente a reajustar su práctica en curso, es decir, siempre debe buscar el mejor propósito, la mejor manera, de tal forma que el estudiante se apropie de manera correcta del conocimiento.